vamos a escuchar al doctor Rodrigo El Mundo Galán Martínez, quien es doctor en Derecho Público, con mención honorífica por esta entidad académica, maestro en Derecho Electoral, especialista en Justicia Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha y también es licenciado en Derecho por esta Casa de Estudios. En el ámbito profesional ha sido secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de la Sala Jalapa y de la Sala Toluca del mismo tribunal. También se desempeñó en este cargo en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, entre otros cargos. Es autor de una veintena de artículos académicos, dentro de los que se encuentran Control de la omisión del legislador por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el control ciudadano de los representantes y la rendición de cuentas en la Revista de Derecho de la Universidad del Norte de Colombia, la reelección y el espejismo de la rendición de cuentas, Revista de Derecho Global de la Universidad de Guadalajara, entre otros artículos. De igual forma, ha sido ponente en diversos foros académicos nacionales e internacionales, siendo sus principales áreas de interés la democracia, la justicia constitucional, los derechos humanos y diversos temas de derecho electoral. Es un beneplácito estar hoy con el doctor Rodrigo y muchas gracias. Muchas gracias. Antes que nada, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al Instituto de Investigaciones Jurídicas, en especial a la doctora Flor y al doctor Arturo Chico. Pues bien, la verdad es que ha sido una mesa muy interesante. Son cuestiones relevantes respecto a las vulnerabilidades que puede tener las personas, ¿no? En este caso, de lo que nos expusieron con el sistema bancario. Y intentaré yo exponerles otra preocupación respecto de otra vulnerabilidad que podría estarse dando, y específicamente en el campo de la inteligencia artificial. Este asunto está inspirado o bien esta exposición está inspirada más bien en diversas cuestiones. Uno es una figura que a mí me parece muy interesante en el derecho, que es la expectativa razonable de privacidad. No sé si sea esta figura conocida o común para todas las personas que estén presentes, pero se trata de un derecho que, si bien no está desarrollado literalmente en la Constitución, está reconocido en la jurisprudencia de los diversos tribunales. ¿Y cómo es que me topo yo con el interés de esta figura? Yo la conocí en la materia electoral, pero es un tema más amplio, como se los expondré. El asunto me tocó proyectarlo quiere decir realizar la sentencia correspondiente, y trataba de un político que estaba dando una entrevista en una señal vía Facebook, ¿no? En una cadena vía Facebook, que al mismo tiempo se transmitía vía radio. ¿Qué pasó? Que de repente vía Facebook, bueno, más bien los conductores le hacen saber a esta persona que va a entrar en cortos comerciales, y efectivamente vía radio entra en cortos comerciales. Sin embargo, él no sabe que en vía Facebook se sigue transmitiendo. Entonces este político se pone a decir ciertas cuestiones en contra de una funcionaria electa de otra entidad federal. ¿Qué ocurre? Pues que se hacen públicas estas declaraciones porque fueron transmitidas precisamente por el canal de Facebook, y lo que ocurre es que esta funcionaria que se ve afectada lo denuncia y a él lo responsabilizan por violencia política en razón de género, porque dijo palabras que, digamos, discriminaban a la mujer. ¿Qué ocurre aquí? Aquí lo que se analizó en el asunto es que se actualizaba esta expectativa razonable de privacidad a favor del político. Si bien es cierto que estas declaraciones o frases que sí expresó son reprochables, él las había hecho en un momento donde le habían comentado que había un corto comercial, es decir, él pensó que los había expresado en una plática privada. Entonces, por eso es que eventualmente en la sentencia se le absuelve, precisamente porque esta circunstancia en la que él pensaba que estaba en una plática privada podía desenvolverse, pues digamos, más libremente, sin tener estas reproches sociales o reproches
jurídicos. Es decir, nosotros podemos expresarnos de la manera que nos plazca, de alguna manera libremente, en privado, ¿no? Donde sepamos que estamos en confianza, lo cual no podríamos replicar si lo hiciéramos, por ejemplo, en un foro público, ¿no? O sea, entonces ese es el tipo de cuestiones que protege esta expectativa razonable de privacidad, pero es un tema más amplio que no se limita nada más al tema electoral. La expectativa razonable de privacidad es precisamente un criterio para determinar si la intervención en la vida privada es justificada o no y si es razonable o no. Y vamos a ver ciertos parámetros que nos van a ayudar a determinar si esto es razonable o no. Esta doctrina fue desarrollada originalmente en la jurisprudencia norteamericana, pero posteriormente ha sido adoptada por otros tribunales, por la Corte Interamericana, por el caso de la Suprema Corte Mexicana. Y originalmente estaba vinculada a un tema de inviolabilidad del domicilio. Es decir, pues nosotros, como ustedes lo saben, hay un derecho constitucional protegido precisamente por la Carta Magna de inviolabilidad del domicilio. Sin embargo, la expectativa razonable de privacidad es mucho más amplia que esto. Es mucho más amplia que esto. Ya no se centra precisamente en la protección del lugar, ¿no? Como está ahí expuesto, sino más bien del individuo y del contexto en el que se puedan expresar ciertas cuestiones, ya sea verbal o de otro tipo, ¿no? La expectativa de privacidad incluso puede proteger a las personas en un espacio público, como veremos, dependiendo de cuáles sean las circunstancias en las que se den, ¿no? Por ejemplo, ahorita veremos cómo es que, a pesar de que haya oficinas públicas, si hay ciertos elementos que restringen el acceso, hay cierta expectativa de privacidad. O como lo veremos en una sentencia de la Corte Suprema, de ciertas expresiones que se dieron en un espacio público, pero con, digamos, ciertas barreras comunicativas que impedían o tenían la intención de impedir que todas las personas se enteraran, esa práctica estaba protegida por la expectativa de privacidad. Pero bueno, es importante comentarles una sentencia que se dio por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que es esta sentencia Hill versus Estados Unidos. Y bueno, aquí primero de lo que se hablaba era de cómo es que podemos entregar la información nosotros a terceros, ¿no? Sin embargo, lo que se ha razonado en esta sentencia y también por la Corte Mexicana es que con el desarrollo de las nuevas tecnologías ya no es tan claro esta entrega voluntaria de información a terceros, precisamente porque a partir del uso de estas nuevas tecnologías, de los teléfonos, de las condiciones de algunas aplicaciones, en fin, ya no sabemos si el usuario se está enfrentando a un tema de información privada o pública. Es un poco lo que comentaba el juez que me antecedió, que tiene un poquito que ver, aunque parezca que no, que es necesario que se le explique a las personas cuáles son las condiciones bajo las cuales están utilizando, por ejemplo, la aplicación bancaria. Pero también, hablando de inteligencia artificial, que al final va a terminar esta charla al respecto, si nosotros estamos conscientes de cuáles son las condiciones bajo las cuales estamos usando, por ejemplo, el ChatGPT o este tipo de inteligencias artificiales y cuáles son las consecuencias de nuestro actuar, y a partir de ahí determinar cuáles son las garantías o beneficios o protecciones de los cuales tendrán derecho las personas. Es importante mencionar una de las sentencias de la Corte Mexicana en las cuales se ha desarrollado este criterio de la expectativa razonable de privacidad, que es el amparo directo en revisión 5823 de 2018. ¿Y cuáles son estos criterios bajo los cuales se van a analizar esta expectativa razonable de privacidad? Por ejemplo, la Corte nos dice, si tú te encuentras en tu hogar, si tú te encuentras, por ejemplo, en tu habitación de hotel, bueno, hay una alta expectativa de que lo que ocurra ahí, lo que manifiestes ahí, tenga privacidad.
Habrá otros lugares donde haya una, digamos, una expectativa intermedia, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar el patio de una casa, pero este patio da a la acera, ¿no? Si, por ejemplo, este patio está recubierto por plantas que lo rodeen, bueno, se va a entender que la persona pretende que ese espacio sea privado y habrá mayor protección, habrá menos protección si se hace, digamos, sin esta señal de privacidad, ¿no? Porque también para este tipo de derechos, al analizar cada caso, lo que tenemos que ver es cuáles son las conductas o contextos a partir de los cuales las personas están manifestando su deseo de que algo sea privado o no, o si se están exponiendo a algo público o no. Y bueno, una expectativa baja será precisamente en lugares públicos, ¿no? Puede ser una oficina pública, puede ser un evento público, pero también incluso en esos eventos o situaciones habrá que analizar cuáles son precisamente, como lo veremos, las conductas que están desarrollando las personas que intervienen y cuál es el medio a través del cual se pretende adquirir esta información que podría ser protegida por la expectativa de privacidad o no. Aquí, por ejemplo, les quería poner estos ejemplos, ¿no? Lugares públicos, pero con señales de privacidad. Ejemplo, si está en una oficina pública, pero está el letrero de no entrar, pues bueno, habrá una mayor protección de la expectativa de privacidad. Igual, lugares semipúblicos, cuando existe un acceso controlado o restringido. Otro elemento importante dentro, digamos, del test que tendrá que cubrirse para ver si se vulnera o no, o se tutela o no la expectativa de privacidad es el grado de intrusión. Y habría que ver qué tan razonable es el método que se está utilizando para obtener la información, ¿no? Vamos a pensar que sucede una pelea en un centro comercial a la luz de todos, pues bueno, evidentemente aquí podemos usar un celular, una cámara, grabarlo, y esta cuestión se habrá dado en un espacio público. Sin la intención de que haya expectativa de privacidad, habrá una menor protección. Sin embargo, ese mismo elemento, o sea, una cámara de un celular, que imagínense ustedes que apunta a una ventana que tiene un poco abierta una cortina y desde ahí se ve, evidentemente esta práctica no va a ser válida y no va a estar protegida por el derecho. Entonces, un mismo elemento o un mismo objeto puede ser utilizado, pero puede haber una interpretación distinta respecto de la protección de la expectativa de privacidad, siempre y cuando, les reitero, haya elementos que permitan definir que la persona titular de los derechos tiene la idea de que está protegido, que está en privacidad, y casos en los que no, si los hacen en un espacio público, sin establecer estas señales de privacidad. El tercer criterio que nos dice la Corte que debemos analizar es la calidad de las personas titulares del derecho. Sin que esto quiera decir que no tienen protección de la expectativa de privacidad, es relevante su calidad porque habrá mayor o menor protección en el caso de las figuras públicas, ¿no? La Corte ha dicho en diversos asuntos, ¿no?, que las figuras públicas tienen un poco menor de protección a ciertos derechos como al honor y a la privacidad, que pueden ser más expuestas, ¿no? Precisamente por esta calidad, pero hay un elemento que es muy interesante, porque no puede ser por cualquier razón investigar a su persona, se tiene que haber una cuestión de interés público, porque como ustedes saben, uno de los elementos esenciales de la democracia es precisamente la discusión de las ideas, del debate sobre temas de interés público. Entonces, esto sería uno de los elementos indispensables. Entonces, en suma, para entender qué es la expectativa de privacidad, podemos decir que quien actúa con expectativa de privacidad tiene legítima pretensión de que nadie o solo algunos conozcan este desenvolvimiento. ¿Por qué? Porque en este espacio, las personas pues, no tendríamos por qué inhibirnos en estos lugares donde se supone que tenemos esta protección a la privacidad. Y tenemos la expectativa de que esto no va a ser conocido, no va a ser difundido más que por las personas que nosotros decidamos. Y lo que intenta
proteger también es que los individuos tengamos precisamente el control de en qué espacios actuamos en privado y qué cosas nosotros decidimos que puedan ser conocidas por la sociedad. Y bueno, el siguiente caso que les quería contar y les quería confesar que esta exposición está un poco farandulera, por decirlo así, porque hay dos cuestiones que me llaman la atención. Y uno es el caso de Juan José Origel, el comunicador de espectáculos que tuvo un asunto relevante en la corte. En el caso de Juan José Origel, lo que ocurre es que él está en una entrega de premios, pero está platicando, digamos, por decirlo así, en rueda con algunas personas. No obstante, es grabado respecto de unas declaraciones en contra de una periodista. Esta periodista lo demanda y en algún punto, seguidas diversas instancias, le determina que existe responsabilidad civil por las declaraciones que emitió. No obstante, el asunto llega a la Corte y la Corte analiza esos tres elementos que les comenté previamente. Uno es el lugar, y el lugar dice, a ver, efectivamente es reconocido que esta expresión se dio en una entrega de públicos que, si bien es cierto es pública, tuvo un acceso restringido. Y por otro lado, se advierte que la persona no lo estuviera diciendo al público en general, sino a un círculo reducido de personas. Otro elemento que analiza, porque al final conceden el amparo, y es el grado de intrusión. Y el grado de intrusión tiene que ver con que se demuestra que lo graban a él, pero con una cámara que no está, digamos, visible, sino que intentan como esconderle o no le hacen saber que está siendo grabado. Entonces, es un grado de intrusión alto, lo cual toma en cuenta la Corte, porque precisamente con esto se evidencian dos cuestiones importantes. Uno, el espacio que no fue abierto al público, sino que fue un espacio restringido. Dos, que la conversación se intentó dar en un espacio entre ciertas personas y no se intentó ser de conocimiento público. Y tres, que esta persona no sabía que estaba siendo grabada con una cámara que estaba escondida. Entonces, por tanto, se vulneró esta expectativa razonable de privacidad. Y ahora, una vez que tenemos entendido o nos acercamos a qué es la expectativa razonable de privacidad, se me hizo interesante ahondar o intentar indagar sobre estos mecanismos de inteligencia artificial como el ChatGPT y cuáles son los riesgos o vulnerabilidades que tenemos como usuarios ante cierta falta de legislación o claridad respecto de la protección de la privacidad. La primera es que hay una recolección no autorizada y el ChatGPT, toda la información que nosotros le proporcionamos al ChatGPT platicando, desconocemos cuáles son esta magnitud de los datos que se están aportando, ¿no? La otra es que nosotros o el usuario no sabe que muchas veces está aportando información sensible, o sea, pueden proporcionar situaciones de salud, pueden proporcionar claves, pueden proporcionar cuestiones que no deberían ser conocidas, por ejemplo, de su empresa, y todo eso está siendo almacenado, no sabemos por cuánto tiempo, y peor aún, no sabemos quiénes lo están viendo. Hay falta de transparencia de saber por cuánto tiempo y quiénes lo están haciendo y cuál es la retención. Y ahora, otro tema importante es que se resguarda, no se sabe para qué se utiliza y evidentemente pues esto pone en riesgo el derecho a la privacidad de las personas y precisamente a partir de esta expectativa razonable de privacidad sería conveniente cuestionar o quizás promover que existan más legislación o normativa en relativa a la protección de la expectativa de privacidad. A mí me recordó y les decía yo que estaba un poquito basado en dos ejemplos de la farándula, porque en algún momento veía yo un video de un cantante que ustedes deben conocer, que se llama Pepe Aguilar, y lo que él contaba es que el ChatGPT era como su psicólogo, y él se ponía a platicar absolutamente todo lo de su vida. Y lo que me hizo pensar es en manos de quién se está poniendo toda esta información y para qué va a ser utilizada, si puede ser transferida a terceros.
En fin, falta mucha regulación y mucha claridad para saber cuál serían los mecanismos de protección a los usuarios. Muchas gracias. Gracias, doctor Rodrigo, por mostrarnos el día de hoy otro ámbito donde también se ven vulnerados los derechos, en este caso el derecho a la privacidad, cómo los entornos digitales pueden ser benéficos para ciertas situaciones, pero también nos van a adentrar a otras áreas de riesgo y actualmente que existe tanto desconocimiento en el tema, y las decisiones que han emitido los tribunales sirven como un parteaguas y luz para estos casos. Gracias a quienes nos acompañaron presencialmente y a través de las redes sociales.